corazón valiente que no teme a lo que siente. Alerta roja. Atención a todas las guardias. Que las detenidas regresen a sus celdas. Alerta roja. ¿Fernanda del Castillo se escapó? Sí, y ya escucharon. Tienes que regresar a tu celda. Vamos. Por favor, deme un minuto más con ella, ¿sí? Angie, habla. Dime lo que recordaste, por favor. Estamos en medio de un problema grave. Se acabaron las visitas. Vámonos. Tranquila, hermana. Voy a estar bien. Vámonos. Rápido. ¿A dónde me deja? ¡Suéltame! ¿Cómo se está portando el perro? Tuve que pagar mucho dinero para sacarlo de la cárcel en México. Se está portando bien. Se sabe que el perro es incondicional. Muy bien. Hablé con Verdugo y me dijo que me ocupara personalmente para que hicieran bien las cosas. Así que traje refuerzos. Hay gente mía custodiando el lugar. No se preocupe. Fabiola Ferrara vendrá. Cuidado. Esa gente es mucho más peligrosa de lo que creen. No van a dejarla venir sola. Seguramente va a venir con los guardaespaldas. Pues estaremos atentos. Uno de ellos, Miguel Valdés, es alto, moreno, de barba. No duden en dispararle. Ese tipo puede llegar a complicar el plan. Tranquilo, don Bernardo. Solo queremos viva a Fabiola. El resto se puede morir. Muy bien. Entonces, ocúpense de no fallar. Y si ven a Valdés, disparen a matar. ¿Una de ellos? ¿Una narcotraficante? ¿Por qué no? Viví 8 años en la selva. Vi muchas cosas. Conviví con gente que ni siquiera te imaginas. ¿Por qué no puedo ser una de ellos? Porque tú no eres así. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y cómo soy? Hablas como si me conocieras. Eres una especie de animalito salvaje que reacciona agresivamente si la atacan. Sí. En eso tienes razón. Puedo ser muy agresiva. Así que déjame en paz. ¿Por qué me está sufriendo? Y ella no tiene nada que ver. Bueno, entonces yo voy contigo, ¿está bien? Ay, ¿quieres que te maten? No quiero que te mueras. ¿Sabes lo que están buscando? Sí, sí. Un mapa que en teoría indica dónde está enterrado un tesoro. Ellos creen que mi papá me lo dio antes de morir. ¿Y es así? ¿No? No, mi papá no me lo dio. Pero entonces vas a decir que sí te lo dio. Y yo voy a decir lo mismo. ¿Estamos? Bueno, yo no sé qué plan traen o qué piensan hacer, pero yo voy con ustedes. Yo quiero a Emma de vuelta aquí. Y si tengo que dar la vida por ella, lo voy a hacer. Perdóname, Willy, pensé que sabías. Sabía que se fue, pero no por eso. Hijo, seguramente Samantha no te dijo nada porque no quería que te sintieras como te sientes ahora. Culpable, mamá. No, Willy, no. De verdad que no tienes por qué sentirte así. La verdad es que ella prefirió irse, alejarse y avisar cuando tenga el bebé. Y la verdad es lo mejor. Es lo mejor para todos. ¿Sabes? A veces hay sentimientos que se desbordan y no sabemos cómo manejarlo. ¿Pasa algo, Camilo? Acabo de recibir un mensaje de Samantha. Ah, claro, claro. Como ya no puedo leer, como ya no puedo ver, entonces te escribe. Willy, es importante. Fernanda se fugó de la prisión. Sí, controlen toda la entrada y salida de autos de la Casa de los Arroyo. Y por favor, ténganme al tanto. Increíble. Fernanda del Castillo escapó de la cárcel. ¿Cómo fue? Pues todavía no saben nada, pero están averiguando a ver si fue que alguien la ayudó de dentro del penal o fuera del penal. ¿Y Ángela?
Ángela está bien, afortunadamente. Pero esa asesina sigue suelta y yo tengo que encontrarla. No puedo creer lo que pasó con Fernanda. Ya Duval se está encargando de eso. Los tengo al tanto, ¿ok? ¿Y con Emma? ¿Qué pasó? Yo tengo a mi gente en la casa de los Arroyo. No van a poder rescatarla sin nuestra ayuda. Hay algo más que debo contarte. Ángela me llamó y me dijo que recuperó la memoria. Por suerte, Gustavo Ponte se fue. Yo creo que aunque no hayas hecho una denuncia, esa gente va a actuar de oficio. No pueden hacer demasiado. No saben dónde será el intercambio. La situación es muy difícil, es gente muy peligrosa, dispuesta a todo. Lo sé. Y te juro que me desespera lo que está pasando. No quiero exponer a Emma, pero tampoco puedo entregar a mi propia hermana. Es como si me hicieran elegir entre las dos. ¿Entendiste? Sí, claro, Miguel. Tampoco soy tan bruta. Ya, no aguanto más. Cada minuto que pasa siento que Emma está en peligro y no lo puedo soportar. Daría lo que fuera por estar en su lugar. Porque estos tipos me tuvieran a mí y no a ella. Calma, por favor. Es importante que los tres estemos tranquilos y convencidos de lo que vamos a hacer. Y que tú lo aceptes hacer. No te preocupes. Yo voy a aceptar. Bueno, en el camino revisamos el plan. Vámonos. Suéltame. ¿Para dónde me llevan? Suéltame. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué me tienen aquí? ¿Por qué me hacen esto? Por favor, déjenme ir. Tranquila, tranquila. Ya viene tu salvadora. Mientras tanto, ¿por qué no nos divertimos un ratito los dos? No. ¿Eh? No me toques, suéltame. Suéltame, suéltame. No me toques, por favor. No. No entiendo qué pasa. ¿Por qué se están demorando tanto? ¡Fabiola! ¡Miguel! No los busques, papi. ¿Por qué? Miguel y Fabiola se fueron. ¿A dónde? Con Pablo. Se fueron los tres por la puerta de atrás. Le pedí a Gustavo absoluta discreción y confío en él. No es un policía común. ¿Qué pasó, Juan Marcos? ¿Dónde están, Miguel? Lo siento, pero no te lo voy a decir. Quiero ir. No me dejes aquí cruzado de brazos. Juan Marcos, Pablo y yo somos guardaespaldas. Estamos entrenados para esto. Yo no pienso arriesgar tu vida, ¿no lo entiendes? Se trata de la vida de mi hermana y de mi otra hermana. Es mi decisión, Miguel. Lo siento, pero no voy a discutir esto contigo. Chao. No me quiso decir dónde estaban. Te tengo malas noticias. Fernanda está suelta, escapó de prisión. Ninguno de los dos debería arriesgar su vida por mí. De verdad no lo merezco. Deja de decir babosadas, ¿quieres? Y a partir de este momento espero que me obedezcas. Aquí el que da las órdenes soy yo. ¿Está claro? Suéltame, asqueroso. No me toques. No me toques. A ver, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que es la primera vez que me intentan hacer algo así. Esto no es nuevo para mí, ¿sabes? ¡Ay, suéltame! A mí me abusaron cuando yo tenía 12 años. ¿Y sabes qué? No fueron ningunos desconocidos como ustedes. Fue un amigo de mi papá. Así que nada de lo que me hagan me va a doler más que aquello. Suéltame, no me toques. Yo era una niña y me robó mi inocencia. Me la robó. Miguel, sé que te fuiste. Dejé gente frente a la casa de los Arroyo y te están siguiendo. Por favor, llámame. Cuentas conmigo. Yo no puedo creerlo. Todo está pasando al mismo tiempo. Ni me lo digas. Me dejó en shock eso que me dijiste de Ángela. ¿Y recuerda todo? No lo sé. Yo la fui a ver al penal y cuando íbamos a hablar sonó la alarma por lo de Fernanda. Se la llevaron y por supuesto yo me tuve que ir. Bueno, pues me alegro por ella. Al fin va a recuperar su vida, su familia.
¿De verdad te alegras? Sí. Mi amor por ella no es egoísta. Yo quiero lo mejor para Ángela. Miguel, dime. Ujú. Por supuesto que cuentas conmigo. Hola. Bueno, pues aquí estoy. Ya hay un plan de acción. Perdona, Camilo, pero vamos a tener que acelerar lo tuyo. Por eso te pedí que vinieras. Sí, pero ahora hay algo que pasó a ser más importante para mí. Emma Arroyo. Yo quiero ir contigo. ¿Qué pasó con Emma? Ella es mi amiga. ¿Qué pasó? La tienen los narcos. Miserables. Yo quiero ayudar. Hago lo que me pidan. Mira, gracias, pero... Navarro, mejor quédate tú con él. De verdad, lo mejor que podemos hacer es eso. ¿Estás listo para dejar de ser Camilo y empezar a ser Luis Martínez? Perdón. Willy, ¿Dónde estás, Sammy? en la comisaría. Claro, me tuve que enterar por Camilo que mi hermana salió de la cárcel. Yo a él lo necesito para otra cosa, Willy. Por eso se lo dije y por eso le pedí que viniera. Como ya no me necesitas para nada porque estoy ciego. Mi amor, yo te necesito para vivir, para respirar, para tener fuerzas, para soportar todo lo que está pasando. Por favor, amor, no me lo hagas más difícil, ¿sí? Está bien, amor, perdóname. Pero llámame si me necesitas para algo. Hijo, aquí está tu padre. Yo no tengo padre. Ay, Willy, escúchame. ¿Qué quieres aquí? Me llamaron del penal y vine a contarles. No sabía que ustedes estaban al tanto de que Fernanda había escapado. Con ella libre todos estamos en peligro. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Siempre voy a estar aquí. Siempre te voy a cuidar. Me veas o no. Siempre voy a estar aquí. Como un angelito de la guarda. Exactamente, muñeca. Te amo. Estás a salvo sin Fernanda del Castillo aquí. ¿Por qué lloras? A veces duele más recordar que tener el cerebro anestesiado. A la princesita Valdés la busca su príncipe azul. Me enteré de lo de Fernanda. Quería saber cómo estabas. Samantha no te contó. No. ¿De qué hablas? Estoy empezando a recordar. Por ti y por mí, este fuego que enciende mi vida. Asumo que no eres Fabiola. Tú sí que eres brillante, ¿no? Mira, de una vez te lo digo. Yo no estoy para jueguitos. Yo tampoco. Tengo la información que necesitas. Yo la quiero a ella. Mira, antes de continuar con esta amable conversación, yo necesito ver a Emma, saber que está bien. Emma, mi amor. ¡Ey, tranquilo! Tengo la información que necesitas, ¿no la quieres? Ese no era el trato. ¡Suéltenla! Aquí estoy. ¡Libérenla! Tú no estás para exigir nada. Ven acá, Fabiola. ¡Tú no te muevas de ahí! ¡Quieta!
Si no la sueltan, me mato. Y ahí sí que nunca van a saber dónde está el dinero.